Ricky leyó la fotocopia. Era breve, estaba mecanografiada y le provocó un miedo difuso. A quien lo lea. Hablo y hablo, pero no mejoro. Nadie me ayuda. Nadie escucha a mi yo real. He dejado todo dispuesto para los cuidados de mi madre. Lo encontrarán en mi oficina junto con mi testamento y los papeles del seguro y los demás documentos. Pido perdón a todos los implicados, salvo al doctor Starks. Adiós a los demás. Roger Zimmerman. Hasta la firma estaba mecanografiada. Ricky contempló la nota de suicidio y sintió que sus emociones lo abandonaban. Para Ricky, la nota de Zimmerman no podía ser auténtica. En su fuero interno se mantenía firme. Era tan poco probable que Zimmerman se suicidara como que lo hiciera él mismo. No mostraba ningún signo de tendencias suicidas, inclinaciones a la autodestrucción ni propensión a la violencia contra sí mismo. Y Zimmerman era neurótico y testarudo, y estaba apenas empezando a comprender la percepción analítica. Era un hombre que todavía había que empujar para que consiguiese algo, como sin duda habían tenido que empujarlo a la vía del metro. Pero Ricky empezaba a tener problemas para discernir la realidad de lo que no lo era, incluso con la nota de la detective delante. Tras su visita a la estación del metro y la comisaría, seguía costándole aceptar la realidad de la muerte de Zimmerman. Seguía lo alojado en algún lugar surrealista de su mente. Bajó los ojos hacia la carta de suicidio y comprendió que era la única persona nombrada. Volvió a reparar en que no estaba firmada a mano. Solo había mecanografiado el nombre. O lo había hecho el propio Zimmerman si es que él la había escrito. La cabeza le daba vueltas y sintió un mareo acompañado de náuseas que sin duda eran psicosomáticas. Subió un ascensor con la sensación de arrastrar un peso atado a los tobillos y otro sobre los hombros. Y las primeras sombras de autocompasión que se cernieron sobre su corazón y la pregunta, ¿por qué yo?, perseguía sus pasos lentos. Para cuando llegó a su consulta estaba agotado. Se desplomó sobre la silla del despacho y cogió la carta de la Sociedad Psicoanalítica. Tachó mentalmente el nombre del abogado, aunque no era tonto como para pensar que ella no sabría nada más de Marlene. Quienquiera que fuese, en la carta figuraba el nombre del terapeuta de Boston que su supuesta víctima estaba visitando. Ricky supo que sin duda se pretendía que ese fuera su siguiente contacto, y por un momento decidió ignorar el nombre, no hacer lo que se esperaba de él. Pero al mismo tiempo pensó que no proclamar con decisión su inocencia se consideraría propio de un hombre culpable. De modo que, aunque estuviera previsto y resultara inútil, tenía que hacer esa llamada. Todavía con el estómago revuelto, marcó el número del terapeuta. Sonó una vez y, como medio esperaba, saltó un contestador automático. Le habla el doctor Martin Solomon. En este momento no puedo atender su llamada. Por favor, deje su nombre, su número y su mensaje, y le llamaré lo antes posible. Por lo menos no se había ido aún de vacaciones, pensó Ricky. Doctor Solomon, dijo, intentando sonar con rabia e indignación. Soy el doctor Frederick Starks, de Manhattan. Una paciente suya me ha acusado de una grave falta de ética. Me gustaría informarle de que todas esas acusaciones son totalmente falsas. Son una fantasía, sin ninguna base en lo esencial ni en la realidad. Gracias. Y colgó. La solidez del mensaje lo reanimó un poco. Consultó su reloj. 5 minutos, pensó. 10 como mucho para que me devuelva la llamada. En eso acertó. Al cabo de 7 minutos sonó el teléfono. Contestó con un grave y sólido: al habla del doctor Starks. Su interlocutor pareció inspirar hondo antes de hablar. Soy Martin Solomon, doctor. Recibí su mensaje y me pareció que lo mejor sería llamarle de inmediato. Ricky esperó un momento antes de hablar, lo que llenó la línea de silencio.
¿Quién es esa paciente que me ha acusado? Fue correspondido con un silencio igual antes de que Solomon contestara. No estoy autorizado aún a divulgar su nombre. Me ha dicho que cuando los investigadores del Colegio de Médicos se pongan en contacto conmigo, se pondrán a su disposición. El mero hecho de denunciarlo a la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York ha sido un paso importante en su recuperación y necesita seguir con precaución. Pero esto me parece increíble, doctor. Seguro que sabe quiénes han sido sus pacientes en un margen de tan poco tiempo. Y acusaciones como la suya, con los detalles que me ha dado en los últimos 6 meses, sin duda dan crédito a lo que dice. ¿Detalles? ¿Qué clase de detalles? Bueno, no sé si debo, vaciló el médico. No sea ridículo. No he creído ni por un momento que esta persona exista, lo interrumpió Ricky con brusquedad. Le aseguro que es real, y su dolor es considerable, replicó el terapeuta, en una imitación de lo que el abogado Merlin había afirmado antes ese mismo día. Francamente, doctor, encuentro sus desmentidos muy poco convincentes. A ver, entonces, ¿qué detalles? Le ha escrito física e íntimamente, afirmó Solomon tras vacilar. Ha descrito su consulta. Puede imitar su voz de un modo que ahora me resulta asombrosamente exacto. Imposible, soltó Ricky. Dígame, doctor, ¿qué quiso saber Solomon tras una pausa en la pared de su consulta, junto al retrato de Fred? Tiene una xilografía azul y amarilla de un ocaso en Cape Cod. Ricky se quedó sin respiración. De las pocas obras de arte que quedaban en su monástica casa, esa era una. Se le había regalado su mujer en su 15º aniversario de bodas. Y era una de las pocas cosas que habían sobrevivido a la purga de su presencia después de que sucumbiera el cáncer. ¿La tiene? ¿Verdad? Continuó Solomon. Mi paciente dijo que se concentraba en esa obra e intentaba transportarse a la imagen mientras usted abusaba sexualmente de ella, como una experiencia extracorpórea. He conocido otras víctimas de delitos sexuales que hacían lo mismo, imaginarse en otro sitio fuera de la realidad. Es un mecanismo de defensa bastante habitual. Nada de eso tuvo lugar nunca. Ricky tragó saliva con dificultad. Bueno, repuso Solomon con brusquedad, no es a mí a quien tiene que convencer. Ricky vaciló antes de preguntar. ¿Cuánto tiempo hace que atiende a esta paciente? 6 meses, y todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿Quién se la mandó? ¿Cómo dice? ¿Quién la mandó a su consulta? No lo recuerdo. ¿Me está diciendo que una mujer que sufre esta clase de trauma emocional eligió su nombre en una guía telefónica? Tendría que buscarlo en mis notas. Sería suficiente con que lo recordara, ¿no cree? Aún así tendría que buscarlo. Comprobará que nadie se la mandó. Sí, señor Ricky. Lo eligió por alguna razón evidente, así que se lo preguntaré otra vez. ¿Por qué usted, doctor? Tengo fama en esta ciudad por mis logros con las víctimas de delitos sexuales, afirmó Solomon tras pensarlo. ¿A qué se refiere con eso de fama? He escrito algunos artículos sobre mi trabajo en la prensa local. ¿Declara a menudo en juicios? Ricky pensaba con rapidez. No tan a menudo, pero estoy familiarizado con el proceso. ¿Qué a menudo es no tan a menudo? 2 o 3 veces. Y sé a dónde quiere ir a parar. Si han sido casos prominentes. ¿Ha sido alguna vez un testigo experto? Pues sí, en varios pleitos civiles, incluido uno contra un psiquiatra acusado más o menos de lo mismo que usted. Soy profesor en la Universidad de Massachusetts, donde enseño diversos métodos de recuperación para las víctimas. Apareció su nombre en la prensa, pero poco antes de que esta paciente fuera a verlo, de modo destacado. Sí,
en un artículo del Boston Globe, pero no veo que insiste en que su paciente es creíble. Sí, de hecho terapia con ella durante 6 meses, 2 horas a la semana. Ha sido de lo más coherente. Nada de lo que ha dicho hasta este momento me haría dudar de su palabra. Doctor, usted y yo también sabemos que resulta casi imposible mentir a un terapeuta, sobre todo durante un espacio prolongado de tiempo. Unos días antes, Ricky habría estado de acuerdo con esa afirmación. Ahora ya no estaba tan seguro. ¿Y dónde se encuentra ahora su paciente? De vacaciones, hasta la 3ª semana de agosto. ¿No le dejó un número de teléfono donde poder realizar o localizarla, por ejemplo, en este mes? No, creo que no. Le di hora para finales de mes y nada más. Ricky se lo pensó muy bien e hizo otra pregunta. ¿Y tiene unos extraordinarios, sorprendentes y penetrantes ojos verdes? Solomon vaciló. Cuando habló fue como una reserva glacial. Así pues, ¿la conoce? No, dijo Ricky, solo intentaba adivinar. Y colgó. Virgil, se dijo. Ricky contemplaba el grabado que figuraba de modo tan prominente en los recuerdos ficticios de la falsa paciente de Solomon. No tenía ninguna duda de que Solomon era real, ni de que había sido escogido con cuidado. Tampoco había duda de que el famoso doctor Solomon no vería ver a la joven tan bella y tan angustiada que había solicitado sus cuidados, por lo menos en el contexto que Solomon esperaba. Ricky sacudió la cabeza. Había muchos terapeutas cuya vanidad era tan grande que les encantaba la atención de la prensa y de la devoción de sus pacientes. Actuaban como si no tuvieran una percepción totalizadora y completamente mágica de las costumbres del mundo y los actos de las personas, y expresaban opiniones y hacían declaraciones apresuradas con ligereza muy poco profesional. Ricky sospechaba de que Solomon correspondía al tipo de esos psiquiatras de tertulia que adoptaban la postura de saber las cosas sin el trabajo que cuesta llegar a percibirlas. Es más fácil escuchar a alguien un rato e improvisar que sentarse día tras día y penetrar las capas de lo mundano y trivial en la búsqueda de lo profundo. Y lo único que le inspiraban los miembros de su profesión que se prestaban a dictámenes judiciales y artículos periodísticos era desprecio. Pero Ricky comprendía que la reputación, la fama y la popularidad de Solomon darían credibilidad a la acusación. Al parecer su nombre en esa carta estaba ganada el peso suficiente para el propósito de la persona que lo concibió. ¿Qué has averiguado hoy?, se preguntó Ricky. Mucho, pero sobre todo que los hilos de la red en que se encontraba atrapado habían sido tendidos meses antes. Volvió a contemplar el grabado de la pared. Estuvieron aquí, pensó, mucho antes del otro día. Recorrió la consulta con la mirada. No había nada seguro, nada era privado. Habían estado ahí meses atrás y él no lo había sabido. Y la rabia le sacudió como un muñetazo en el estómago. Y su primera reacción fue agarrar aquel grabado y arrancarlo de la pared. Lo tiró a la papelera que tenía junto a la mesa, con lo que se partió el marco y el cristal se hizo añicos. Resonó como un disparo en las reducidas menciones de la habitación. De sus labios salieron palabrotas muy fuertes que llenaron el aire de dardos. Se volvió y se aferró a los lados del escritorio como para no perder el equilibrio. Con la misma rapidez que surgió, la cólera desapareció, sustituida por otra oleada de náuseas. Se sentía mareado y la cabeza le daba vueltas, como cuando uno se levanta demasiado deprisa, sobre todo si tiene una gripe o un fuerte resfriado. Ricky se tambaleó emocionalmente, respiraba con dificultad, más bien resollaba, y parecía que a alguien le hubiera ceñido una cuerda alrededor del tórax. Tardó varios minutos en recobrar el equilibrio y aún así seguía sintiéndose débil, casi agotado.
Echó un nuevo vistazo alrededor de la consulta, pero ahora parecía distinta. Era como si todos los objetos cotidianos se hubieran vuelto siniestros. Pensó que ya no podía fiarse de nada de lo que tenía a la vista. Se preguntó qué más habría contado Virgil al médico de Boston, qué otros detalles de su vida estarían ahora expuestos en una denuncia presentada al Colegio de Médicos. Recordó las veces en que pacientes suyos lo habían visitado, consternados después de que les entrara a robar en casa o de que los atracaran. Y ya habían hablado de cómo una sensación de violación les había afectado la vida. Él los escuchaba con comprensión y objetividad clínica, sin saber y sin entender nunca en realidad lo primaria que era esa sensación. Ahora lo comprendía mucho mejor. Él también se sentía violado. De nuevo recorrió la habitación con la mirada. Lo que antes le parecía seguro estaba perdiendo con rapidez esa cualidad. Hacer que una mentira parezca real es complicado, pensó. Exige planificación. Se ubicó detrás del escritorio y vio cuando el contestador automático parpadeaba. El contador de mensajes estaba también iluminado en rojo y marcaba el número 4. Pulsó la tecla que activa la máquina para escuchar el primer mensaje. Reconoció de inmediato la voz de un paciente, un redactor de mediana edad de Nueva York, un hombre atrapado en un empleo bien remunerado pero muy monótono, dedicado a revisar textos para la sección de ciencia escritos por reporteros más jóvenes e impetuosos. Era un hombre que ansiaba hacer más con su vida, investigar la creatividad y la originalidad que tenía. El trastorno de satisfacer ese deseo pudiera acarrear una vida muy reglamentada. Sin embargo, este paciente era inteligente, culto y efectuaba grandes avances en la terapia, que había comprendido la relación entre la rígida educación que le habían inculcado sus padres, profesores de universidad del Medio Oeste, y un miedo a correr riesgos. Y Ricky le caía bastante bien, y creía muy probable que terminaría el psicoanálisis y viera la libertad que le proporciona como una oportunidad, lo que es una enorme satisfacción para cualquier terapeuta. Doctor Starks, decía el hombre, despacio, casi renuente al identificarse. Lamento dejarle un mensaje en el contestador durante sus vacaciones. No quiero importunarle, pero el correo de esta mañana me ha llegado una carta muy inquietante. Ricky inspiró hondo. La voz del paciente siguió despacio. Es una fotocopia de una denuncia presentada en su contra ante el Colegio de Médicos y la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. Soy consciente de que la naturaleza anónima de la acusación la hace muy difícil de rebatir. Por cierto, la fotocopia fue remitida a mi casa, no a mi oficina, y carecía de remitente o de cualquier otra característica identificadora. El paciente vaciló de nuevo. Me encuentro ante un serio conflicto de intereses. No tengo duda de que la denuncia es una noticia importante y de que debería pensarla o pasarla a uno de nuestros periodistas de información local para que la investigara. Por otra parte, eso comprometería mucho nuestra relación. Estoy muy preocupado por las acusaciones que supongo usted negará. El paciente pareció recuperar el aliento para añadir con un tinte de amargura. Todo el mundo niega siempre haber hecho algo mal. No lo hice, no lo hice, no lo hice, hasta que los hechos o las circunstancias son tan evidentes que ya no pueden mentir más. Presidentes, funcionarios, empresarios, médicos, hasta monitores, ¿no? Entrenadores de las ligas infantiles. Por el amor de Dios, cuando por fin se ven obligados a decir la verdad, esperan que todo el mundo entienda que se vieron obligados a mentir, como si fuese correcto seguir mintiendo hasta que estás tan atrapado que ya no puedes hacerlo más. El paciente se detuvo otra vez y después colgó. El mensaje parecía cortado, como si faltara la pregunta que quería que Ricky contestara. A Ricky le temblaba la mano cuando pulsó de nuevo el play del contestador. El siguiente mensaje era solo el llanto de una mujer. Por desgracia, lo reconoció y supo que era otra paciente de hace tiempo. Sospechó que ella también habría recibido una copia de la carta.
Avanzó la cinta. Los 2 mensajes restantes eran asimismo de pacientes. Uno, un destacado coreógrafo de Broadway, farfulló de rabia apenas contenida. El otro, una fotógrafa de estudio de cierto renombre, parecía confundida como consternada. Lo invadió la desesperación. Quizás por primera vez en su carrera profesional no sabía qué decirle a sus pacientes. Imaginó que los que todavía no habían llamado no habrían abierto aún su correo. Uno de los elementos fundamentales del psicoanálisis es la curiosidad, la relación entre paciente y terapeuta, en que el paciente revela cada detalle íntimo de su vida a una persona que no corresponde del mismo modo y que muy rara vez reacciona a una información incluso de lo más provocadora. En el juego infantil de la verdad se establece la confianza a través del riesgo compartido. Tú me cuentas, yo te cuento. Tú me muestras lo tuyo, yo te muestro lo mío. El psicoanálisis desnivela esta relación y la convierte en totalmente unilateral. Ricky sabía que la fascinación de los pacientes por quién era él, por lo que pensaba y sentía y por cómo reaccionaba eran dinámicas importantes y formaban parte del gran proceso de transferencia que tenía lugar en una consulta. En él, que sentado en silencio detrás de sus pacientes tumbados en el diván, se convertía simbólicamente en muchas cosas, pero, sobre todo, pasaba a simbolizar algo distinto y perturbador para cada uno de ellos. Y así adoptar esos diferentes papeles para cada paciente. Podía guiarlos a través de sus problemas. Su silencio pensaba y pasaba a representar psicológicamente la madre de un paciente, el padre de otro, el jefe, un tercero. Su silencio pasaba a representar el amor y el odio, la cólera y la tristeza. Podía convertirse en una pérdida y también en un rechazo. En ciertos sentidos, en su opinión, el analista era un camaleón que cambiaba de color ante la superficie de cualquier objeto que tocaba. No devolvió ninguna de las llamadas de sus pacientes. Por la noche, todos habían telefoneado. Pensó que el redactor del Times tenía razón. Vivimos en una sociedad que ha cambiado el concepto de la negación. La negación va acompañada ahora de la suposición de que solo es una mentira de conveniencia para ser adaptada en algún momento posterior. ¿Cómo se ha negociado una verdad aceptable? Una sola mentira bien elaborada había atacado de un modo salvaje horas que sumaban días y semanas que se convertían en meses y se volvían años con cada uno de sus pacientes. No sabía muy bien cómo reaccionar ante sus pacientes o si debería hacerlo o no en absoluto. El clínico que había en él sabía que examinar la reacción de cada paciente a las acusaciones sería provechoso, pero a la vez parecía inútil. Para cenar se preparó una sopa de pollo enlatada. Mientras la tomaba, se preguntó si algunos de los cacareados poderes medicinales y reconstituyentes de aquel brebaje le fluirían hasta el corazón. Todavía no tenía ningún plan de actuación, ningún mapa que pudiera seguir, un diagnóstico seguido de un tratamiento. Hasta ese momento, señor R. le recordaba una especie de cáncer insidioso que atacaba distintas partes de su persona. Aún tenía que definir cómo abordarlo. El problema era que eso contrariaba su formación. Si hubiera sido oncólogo como los médicos que trataron sin éxito a su esposa, o incluso un dentista que podía ver el diente cariado y extraerlo, lo habría hecho. Pero la formación de Ricky era muy distinta. Un analista, aunque conoce y reconoce algunas características y síndromes definibles, deja en última instancia que el paciente invente el tratamiento en el simple contexto del proceso. Ricky se veía limitado en su forma de abordar la cuestión del señor R. y sus amenazas, por la misma cualidad que lo había mantenido en tan buen lugar durante tantos años. La pasividad que constituía el sello de su profesión era, de repente, peligrosa. A última hora de la noche,
le preocupó por primera vez que el señor R pudiera matarlo. Por la mañana marcó otro día en el calendario del señor R y redactó los siguientes versos. Me dediqué a buscar a destajo en 20 años en mi trabajo. ¿Es ese número acertado? El tiempo casi ha terminado y no puedo dejar de preguntar. ¿A la madre de R debo encontrar? Se dio cuenta de que estaba apartando de las normas del señor R. En primer lugar, hacía 2 preguntas en lugar de una y además no las formulaba para obtener una simple respuesta afirmativa o negativa como le habían instruido. Pero intuía que si usaba la misma rima infantil que su torturador, lo induciría a pasar por alto la violación de las normas y tal vez a contestar un poco más con claridad. Sabía que necesitaba información para reducir quién le había tendido esa trampa. Mucha más información. No se hacía ilusiones de que el señor R fuera a revelar algún detalle que le indicara con exactitud dónde buscarlo, ni que pudiera proporcionarle al instante una vía hacia un nombre que podría dar a las autoridades. Si lograba deducir que con autoridades debía ponerse tal vez en contacto. Ese hombre había planeado su venganza con demasiada precisión para que eso pudiera pasar. Pero un analista se considera un científico de lo directo y de lo indirecto, de lo oculto. Así que Ricky debería ser un especialista en las cosas escondidas y encubiertas. Y si tenía que averiguar el nombre real del señor R, debería de hacerlo a partir de un desliz que él, por muy intrincados que fueran sus planes, hubiera previsto. La mujer del Time, que tomó el pedido para el anuncio de una columna en portada, pareció agradable e intrigada por el poema. No es habitual, comentó. Suelen ser anuncios de tipo felices bodas de oro, papá y mamá, y ganchos publicitarios para algún producto nuevo que alguien quiere vender. Este parece distinto. ¿Cuál es el motivo?, preguntó. Forma parte de un elaborado juego, contestó Ricky, procurando ser educado con una mentira eficiente. Una diversión veraniega de un par de amigos a los que nos gustan los acertijos y los rompecabezas. Vaya, replicó la mujer, suena divertido. Ricky no respondió, porque aquello no tenía nada de divertido. La mujer del periódico le leyó el poema una última vez para asegurarse de haberlo anotado bien, y luego le tomó los datos. Le preguntó si quería que le mandara una factura o que le cargara el importe a una tarjeta de crédito. Se decidió por esta última opción. Oyó a la mujer teclear en el ordenador los números de la visa a medida que los iba diciendo. Bien, eso es todo, añadió la mujer. El anuncio saldrá mañana. Buena suerte con el juego. Espero que gane. Yo también, dijo. Le dio las gracias y colgó. Volvió a concentrarse en el montón de notas y expedientes. Delimita y elimina, pensó. Sé sistemático y meticuloso. Descarta a los hombres o descarta a las mujeres. Descarta a los viejos, concéntrate en los jóvenes. Encuentra la secuencia temporal adecuada, encuentra la relación correcta. Eso te dará un nombre. Un nombre te llevará a otro. Respiró con fuerza. Se había pasado la vida intentando ayudar a la gente a conocer las fuerzas emocionales que motivaban su comportamiento. Lo que hace un analista es aislar la culpa e intentar traducirla en algo manejable, porque la necesidad de vengarse es tan incapacitante como cualquier neurosis. El analista busca que el paciente encuentre un modo de superar esa necesidad y esa cólera. No es inusual que un paciente empiece una terapia manifestando una furia que parece exigir una actuación. Se elabora un tratamiento destinado a eliminar ese impulso, de modo que pueda seguir con su vida sin la necesidad compulsiva de vengarse. Vengarse en su mundo era una debilidad, quizás hasta una enfermedad. Ricky meneó la cabeza, mientras procuraba revisar lo que sabía y cómo aplicarlo a su intuición. Sonó el teléfono del escritorio. Lo sobresaltó y dudó antes de cogerlo. Pensó que podía ser Virgil.
No lo era. Se trataba de la mujer de los anuncios del Times. ¿El doctor Starks? Sí. Lamento tener que llamarle, pero hemos tenido un problema. ¿Un problema? ¿Qué clase de problema? La mujer vaciló como si le costara hablar. La tarjeta Visa que me dio está cancelada. ¿Está seguro de haberme dado bien el número? ¿Cancelada? Ricky se sonrojó y afirmó indignado. ¿Eso es imposible? Bueno, a lo mejor lo anoté mal. Ricky sacó la tarjeta para volver a leer los números, pero esta vez despacio. Pues es el número para el que pedí autorización, dijo la mujer. Me lo devolvieron diciendo que la tarjeta había sido cancelada recientemente. No lo entiendo, repuso Ricky con frustración creciente. Yo no he cancelado nada y pago todo el saldo cada mes. Las compañías de tarjetas de créditos cometen muchos errores, comentó la mujer apenada. ¿Tiene otra tarjeta o prefiere que le mande una factura para pagar con un talón? Ricky empezó a sacar otra tarjeta de la cartera, pero se detuvo. Tragó saliva con fuerza. Lamentó las molestias, dijo despacio, y de repente le costaba mucho contenerse. Llamaré a los de Visa. Mientras tanto, pues mándeme la factura, por favor. La mujer accedió y comprobó su dirección. Suele pasar, añadió. ¿Perdió la cartera? A veces los ladrones obtienen el número exacto en extractos viejos, tal vez que han tirado. O compramos algo y el dependiente ve el número. Es un sinvergüenza, tal vez. Hay millones de maneras de falsificar las tarjetas, doctor. Pero será mejor que ella me avisa y lo solucione. O acabará recibiendo cargos que no son suyos. En cualquier caso, seguramente le mandarán una tarjeta nueva en un par de días. Descuide, dijo Ricky, y colgó. Despacio, extrajo todas sus tarjetas de crédito. No sirven de nada, se dijo. Las han cancelado todas. No sabía cómo, pero sabía quién. No obstante, empezó el tedioso proceder de llamar para averiguar lo que ya sabía. El servicio de atención al cliente de las distintas compañías fue agradable, pero no demasiado servicial. Cuando intentaba explicar que él no había cancelado las tarjetas, le informaban que sí lo había hecho. Era lo que aparecía en el ordenador, y lo que ponía el ordenador tenía que ser cierto. Preguntó a cada compañía cómo había sido cancelada la tarjeta y cada vez le contestaron que la petición se había hecho electrónicamente a través de Internet. Le indicaron diligentes que esas operaciones sencillas podían hacerse con unos cuantos golpes de teclado, que era un servicio que el banco ofrecía para facilitar la situación financiera de sus clientes. Aunque Ricky, en su situación actual, podría haber discutido este punto, todos le ofrecieron abrirle nuevas cuentas. Dijo a cada compañía que la llamaría. Luego tomó unas tijeras y cortó los inservibles plásticos por la mitad. No se le escapaba que eso era precisamente lo que algunos pacientes se habían visto obligados a hacer cuando habían superado su crédito e incurrido en gravosas deudas. Ricky no sabía hasta qué punto habría logrado que el señor R habría penetrado en sus finanzas. Tal vez no tenía ni idea cómo. ¿Deuda? Es un concepto próximo a su juego, pensó. ¿Cree que le debo algo que no puede pagarse con un talón o una tarjeta de crédito? Por la mañana tendría que hacer una visita a la sucursal de su banco. También telefonó al hombre que se encargaba de su modesta casa y también de su cartera de inversiones y le dejó un mensaje pidiendo que el corredor le devolviera la llamada lo antes posible. Después se recostó un momento e intentó imaginar cómo el señor R habría accedido a esta parte de su vida.